Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa más. Gracias por estar acompañándonos. Llegó esta hora, esta cita marcada de nuestro encuentro en cada semana. No olviden poder invitar a sus amigos y a su familia para que también puedan acompañarlos a ustedes y juntos podamos estudiar la Biblia como lo estamos haciendo cada semana. El tema que vamos a estudiar hoy es acerca de los ritos y las ceremonias. ¿Qué nos enseña Jesús acerca de estos temas? Vemos que algunos de ustedes ya están conectados, dejando sus saluditos, así que les agradecemos y los invitamos a disfrutar del programa de hoy. Amigos, muy buenas noches. Qué alegría saludarlos, darles la bienvenida a un programa más de esta serie de estudios bíblicos que estamos llevando juntos ya hace varias semanas atrás. Ya es una costumbre para nosotros poder preparar estos temas y saber que ustedes nos acompañan desde el otro lado de la cámara, allí en sus casas, y hemos entablado una amistad y hemos podido compartir juntos todo el estudio de estos temas. Estamos muy contentos de poder comenzar un nuevo programa esta noche y vamos a pedir al Señor su presencia, como lo hacemos siempre, a través de una oración, para que Él sea el que nos conduzca y nos dirija para el estudio de la Biblia que tendremos juntos. Así que si todavía no has buscado tu Biblia, estás a tiempo de hacerlo. Puedes tomar tu Biblia, tomarla en tus manos y vamos a pedir al Señor que Él nos ayude a entender el mensaje que está en este precioso libro. Así que acompáñame, vamos a orar. Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por las bendiciones que tú has derramado sobre nosotros en este día. Vamos a comenzar un nuevo tema de estudio esta noche. Queremos, Señor, rogar tu presencia a través del Espíritu Santo para que podamos comprender, aplicar en nuestra vida las enseñanzas que tú hoy nos vas a mostrar, que nuestra mente pueda estar concentrada, que nuestro corazón pueda enfocarse en tu palabra y podamos, Señor, así descubrir cuál es tu voluntad y de qué manera quieres tú, Señor, que vivamos la vida cristiana. Por favor, Señor, bendice a cada uno de nuestros amigos que se están conectando y que están ya con nosotros, y a los demás que puedan conectarse a tiempo para no perderse el mensaje de esta noche. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, amigos, estamos listos entonces para comenzar. Tenemos la Biblia en mano. Recuerden que si no tienes Biblia, por casualidad en tu casa no hay Biblia, uno de los regalos que queremos hacerte de parte de nuestro programa es que puedas tener un ejemplar de la Santa Biblia en tu casa. Así que si no tienes Biblia, puedes escribir ahora mismo ahí en la casilla de los comentarios y déjanos allí tu nombre y vamos a hacer los arreglos para hacerte llegar a tu casa un ejemplar totalmente gratis de la palabra de Dios. Creemos que en estos tiempos es un regalo precioso y es un libro importantísimo para que pueda estar en casa de todos nosotros. No solamente que esté en casa, sino que podamos dedicar tiempo para leerlo y estudiarlo en familia. Así que déjanos ahí tu comentario, tu nombre, tu apellido y vamos a hacerte llegar un ejemplar de la Biblia totalmente gratis. Muy bien, vamos a entrar entonces al tema de esta noche, que se titula Lo que Jesús enseñó sobre los ritos y ceremonias. Es un tema muy interesante. Como ustedes saben, amigos, Cristo Jesús vino a esta tierra y Él comenzó su ministerio en un tiempo y en una cultura específica y señalada. Esa cultura es la cultura judía, una cultura muy antigua que viene a ser parte de la historia del pueblo de Israel, y como todo pueblo, como toda nación, tiene ceremonias, tiene tradiciones
que van a ser parte de la cultura de aquellos tiempos, y muchas de ellas procedían de instrucciones que el Señor dejó en su palabra en el Antiguo Testamento. Sin embargo, todas estas ceremonias y ritos que ellos celebraban como parte del ejercicio, de la práctica de la religión judía, lamentablemente habían caído en el formalismo, habían caído en la frialdad y se habían convertido justamente en eso, solamente en prácticas las cuales aún quienes las llevaban adelante y quienes las practicaban habían perdido de vista el significado que estaba por detrás o en el fondo de esas prácticas o tradiciones religiosas. Cristo Jesús vino a resignificar, a darle un nuevo sentido a todas estas ceremonias y ritos que Él mismo había instituido en su palabra, para que el pueblo pudiera poner la mente no en las formas y no en las ceremonias ni en las cosas, sino en el verdadero propósito y significado de cada una de ellas. Por eso hoy juntos vamos a descubrir algunos de estos ritos y ceremonias y su significado, y por qué hoy nosotros, como hijos de Dios, como cristianos, creyentes en su palabra, también debemos celebrar y participar de estos ritos y ceremonias. ¿Está bien? Entonces vamos a ir con la primera de ellas, que es la dedicación de niños. Y vamos, como siempre en este programa que hemos mantenido juntos, el hecho de buscar siempre la respuesta en la Biblia. Entonces, para cada una de estas ceremonias o ritos iremos juntos a encontrar el fundamento bíblico para estas cosas. Entonces, esta es la primera que vamos a analizar, y miren la pregunta que aparece aquí en pantalla: ¿cuál era la costumbre en los tiempos bíblicos respecto a los niños? Vamos a ver en Éxodo. Acompáñame en tu Biblia. El texto está proyectado aquí en la pantalla, pero es bueno que lo leamos juntos desde la misma palabra del Señor. Éxodo capítulo 13, versículos 1 y 2. Miren lo que dice. Éxodo es el segundo libro de la Biblia. Acompáñame allí. 13, versículos 1 y 2. Dice la palabra del Señor: Jehová habló a Moisés diciendo: conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. ¿Está bien? Primogénito. Esta palabra que aparece resaltada aquí en la pantalla se refiere al hijo, al primogénito, al primero en nacer. A ese se refiere, ¿sí? Dice que ese primogénito, ese primer hijo, ya sea de los hombres como de los animales, en aquella época Dios instituyó esto como que debía ser consagrado, presentado, dedicado a Él. ¿Está bien? Éxodo 13, 1 y 2 nos presenta esta importante práctica o ceremonia religiosa. Ahora, María, vamos haciendo un recorrido por la Biblia. María, la madre de Jesús, ¿siguió esta costumbre? Miren lo que dice Lucas capítulo 2, versículos 22 y 23. Dice: y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Cuando dice conforme a la ley de Moisés, se está refiriendo al mandato de Éxodo capítulo 13 que acabamos de leer juntos. Y cuando dice le trajeron para presentarle, se está refiriendo a Cristo Jesús, que había nacido recientemente. 23. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriese la matriz será llamado santo al Señor. Santo, recuerdan amigos, el significado de la palabra santo es apartado. Entonces, era una costumbre bíblica del Antiguo Testamento que en el Nuevo Testamento se practicaba, y que nuestro ejemplo máximo, como siempre en todas las cosas, es Cristo Jesús. También fue practicado por sus padres cuando ellos lo llevaron al templo, y esta imagen ya nos ayuda a recordar este incidente. José y María están llevando a Jesús conforme era la costumbre de aquella época para presentarlo delante del Señor. Y lo que ustedes ven allí en su mano era una ofrenda que también se acostumbraba dar como gratitud a Dios por el milagro y por la bendición de que ese niño, esa niña, ese hijo haya podido nacer
en esa familia, ¿sí? Entonces esta era una práctica que Jesús mismo fue partícipe a través de sus padres cuando lo llevaron al templo y allí fue dedicado o presentado ante el Señor. ¿Qué significa entonces dedicar un niño al Señor? La misma Biblia nos va a dar la respuesta en Salmos 127, versículo 3. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Cuando una persona, cuando unos padres presentan o dedican su hijo al Señor, la intención que ellos tienen es en primer lugar reconocer y agradecer a Dios por el milagro de la vida, por permitir que ese niño, esa niña se haya formado en el vientre de su madre y haya nacido y ahora esté alegrando el círculo del hogar. Los padres reconocen ante Dios que es un don precioso que Él les ha otorgado, que ha puesto y ha confiado en sus manos para que ellos puedan dar lo mejor de sí para guiar a ese niño en los caminos del Señor. Entonces, en primer lugar, la dedicación de un niño es un acto de gratitud a Dios. En segundo lugar, es también el reconocimiento de estos padres de que necesitan la intervención, la ayuda, la guía del Señor para poder conducir a ese niño, a ese hijo, en el camino que lo conduzca hacia la salvación. Es por eso que es tan importante, según la Biblia, este rito o ceremonia tan sencillo, pero tan significativo a su vez, como lo es la dedicación de un niño. Y es también por esa razón, amigos, que ustedes en la Biblia no van a encontrar ningún texto que haga referencia al bautismo de niños, porque no era una práctica bíblica, porque como ustedes y yo ya hemos estudiado en otro momento, el bautismo requiere que haya una decisión consciente de aquella persona que se entrega a Jesús, que ejerza la fe, que crea, que aprenda, que comprenda lo que significa. Y aunque muchos padres toman la decisión de bautizar a sus hijos, y quizás muchos de ustedes, amigos, que escuchan esta noche este mensaje, fueron bautizados, fueron llevados por sus padres para ser bautizados siendo bebés recién nacidos y no tienen noción de ese momento, y aunque sus padres lo hicieron con la mejor intención, no tenemos una base bíblica para la práctica de bautismo de niños. Sí, de dedicación de niños al Señor, que son dos cosas muy distintas. Entonces, qué importante en nosotros poder, en la práctica de la religión, de nuestra relación con el Señor, hacer no lo que la tradición indica, no lo que quizás hicieron con nosotros o los abuelos hicieron con nuestros papás hacen con nosotros y nosotros quizás haremos con nuestros hijos, sino lo que la Biblia realmente indica que es lo que debemos hacer. Entonces, no tenemos en la Biblia registro de bautismo de niños, sí de dedicación de niños al Señor, cuando en realidad el compromiso en una presentación o dedicación de un niño, más que de ese niño, en realidad es de sus padres. Por eso la responsabilidad recae sobre ellos, porque dice que herencia de Jehová son los hijos. Así que, padres que nos están mirando en esta noche, ustedes tienen en sus manos, a su cargo, a su cuidado, algo que es infinitamente valioso y precioso para el Señor, que son los hijos. Entonces necesitan ustedes todos los días pedir dirección de Dios para hacerlo mejor por esos hijos, ¿verdad? Esa es la primera ceremonia o rito que podemos estudiar esta noche. Una dedicación de un niño, una niña, al Señor. Una ceremonia que hoy se practica haciendo una oración especial de consagración por esos padres y presentando ese niño delante del Señor. Muy bien, vamos con la segunda ceremonia o rito, el bautismo, un tema que nosotros ya hemos estudiado, y es la pregunta que aparece aquí: ¿con qué ceremonia comenzó Jesús su ministerio? Interesante. Mateo capítulo 3, versículos 13 al 16 dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó.
Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Aquí tenemos el registro bíblico del bautismo de Jesús. Y muy interesante que el Señor Jesús pasó la mayor parte de su vida, podríamos decirla, en el anonimato, en la vida común y corriente de un muchacho, de un joven, de una persona que vivía en casa y compartía las labores con su padre, que era carpintero. Pero los 3 años y medio aproximadamente finales de la vida de Jesús es lo que nosotros tenemos registrados en el Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan como el ministerio de Jesús. Ese periodo de tiempo comenzó con el bautismo de Cristo. Eso fue lo primero que Jesús hizo al comenzar su ministerio público. Fue bautizado. A partir de allí, el Señor deja para nosotros este ejemplo de esta ceremonia, este rito tan importante que es el bautismo. Miren, ¿qué mandato dejó Cristo a su iglesia? El Señor, todo aquello que nos invita o nos manda a hacer, lo va a enviar hacia nosotros con su ejemplo, con el poder de su ejemplo. Jesús fue bautizado, por lo tanto, miren el mandato que Cristo dejó a la iglesia. Mateo 28, 19 y 20. Búscalo allí en tu Biblia. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí me quiero detener unos instantes. El énfasis, cuando nosotros vamos al original griego de este texto, el énfasis está puesto en el haced discípulos. Ese es el imperativo. Esa es la orden que el Señor da a sus hijos, a su iglesia que estaba naciendo. Estaba el Señor en este momento hablando con sus discípulos antes de ascender nuevamente o volver hacia el cielo. El Señor habla con sus discípulos y los envía, los comisiona. Vayan y hagan discípulos. ¿De qué manera? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Desde ese punto de vista, con este texto nosotros podemos entender que el énfasis de Cristo era en hacer discípulos, pero ese discipulado, que el discipulado no es otra cosa que reconocer que Jesús es nuestro Maestro y que nosotros somos sus seguidores, quienes aprendemos de Él, quienes imitamos a Él y buscamos ser como Él. Ese proceso de discipulado que no termina nunca, porque nosotros siempre estaremos aprendiendo del Señor, siempre seremos desafiados a reflejar su carácter, su manera de hablar, su manera de relacionarse con las personas, su manera de enfrentar las situaciones difíciles. Y todo eso es discipulado, es declararnos un fiel seguidor de Jesucristo. Dentro de ese proceso de discipulado, el bautismo es un rito de iniciación, es la puerta de entrada para una relación con Cristo, un caminar con el Señor. Es por eso que tan importante comprender, amigos, que ustedes y yo no nos preparamos, no estudiamos la Biblia, no tomamos decisiones para bautizarnos solamente. Si bien el bautismo, como ya lo hemos visto, requiere una preparación, versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. El bautismo requiere una preparación previa, por supuesto que sí, pero no es el bautismo la meta del cristiano, sino que la meta es ser un discípulo del Señor y mantenernos en esa relación salvadora con el Señor. Pero ese proceso de discipulado no comienza, no continúa sin antes nosotros pasar por el bautismo. Es por eso, amigos, que si ustedes nos están escuchando esta noche y todavía no has sido bautizado y estás escuchando este mensaje, nos has acompañado durante toda esta serie de estudios bíblicos, Dios te está haciendo un llamado para que pronto seas bautizado. Necesitas tomar la decisión del bautismo, porque Cristo quiere que tú seas un discípulo, porque Cristo dejó ese mandato en la Biblia, que para ser discípulos de Él debemos ser bautizados. Por eso esa invitación es para ti. ¿Tú deseas ser bautizado? Quizás estoy hablando para alguien que se
recién hace poco se sumó y está recién conociendo y aprendiendo más del Señor, tu decisión es importante y necesitas tomar esa decisión. Y vamos a acompañarte, vamos a ayudarte para que sigas en este proceso de conocimiento, de preparación y muy pronto puedas entregarle tu vida al Señor. Solamente serán bendiciones para nuestra vida. Entonces, si es tu decisión, ahí donde estás, levanta tu mano y diga: yo quiero ser bautizado, yo deseo entregarle mi vida a Jesús, yo quiero ser un discípulo de Cristo, que es un privilegio inmenso, amigos. Ser seguidores de Cristo Jesús y su promesa que Él estará con nosotros siempre, hasta el fin del mundo. Si ese es tu deseo, déjanos tu comentario allí en el chat. Yo deseo ser bautizado, yo deseo ser un discípulo de Cristo. Y nosotros vamos a orar por ti y vamos a ayudarte para que lo puedas hacer muy pronto. Este rito está instituido en la Biblia a través del ejemplo de Jesús, el bautismo. El tercer rito es la cena del Señor. ¿Sí? Esta imagen nos ayuda a recordar, y hay muchos cuadros pintados por muchos pintores famosos donde retratan ese momento tan particular, esa última cena que el Señor celebró con sus discípulos. Vamos a entender un poquito el origen, de dónde viene la celebración de esta ceremonia tan especial para los cristianos hoy, ¿sí? ¿Qué ceremonia, miren la pregunta, instituyó Jesús en lugar de la Pascua? Aquí vamos a empezar a entender de dónde proviene la celebración de la cena del Señor, de la Santa Cena, ¿no? Juan capítulo 13, versículos 4, 5 y 15. ¿Bien? Dice así: se levantó de la cena, está refiriéndose a Cristo, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo es una palangana, ¿sí? Y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Porque ejemplo os he dado, versículo 15, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. A partir de este momento, el Señor va a instituir lo que nosotros hoy conocemos como la Cena del Señor o la Santa Cena, que no es otra cosa que la celebración, la ceremonia que va a reemplazar la celebración de la Pascua. Ustedes saben, amigos, que la Pascua es una de las festividades de los judíos más importantes que tenemos en la Biblia, del pueblo de Dios del Antiguo Testamento. Cuando ellos estaban cautivos, esclavos en Egipto, Dios mandó a Moisés para que liberara y sacara al pueblo de allí y lo condujera hacia la tierra prometida. Allí Moisés fue y conversó con Faraón, pero Faraón no quería dejar ir al pueblo porque no quería perder esa mano de obra gratuita que tenía. Por lo tanto, Faraón endureció su corazón y no quiso permitir que el pueblo saliera para adorar a Dios. Y entonces el Señor, a través de Moisés, derramó las 10 plagas sobre Egipto y sobre Faraón por ser una persona rebelde, ¿sí? Y en esas 10 plagas, la última plaga era la plaga de la muerte de los primogénitos. El ángel del Señor iba recorriendo todo Egipto y en aquel lugar donde no estaba marcada la puerta. Estoy haciendo un resumen rápido para que recordemos de dónde proviene la fiesta de la Pascua. Dios mandó al pueblo de Israel que se juntara una o dos familias, dependiendo del tamaño de las familias, sacrificaran un cordero para comerlo juntos, junto con otras especies y demás cosas que debían preparar una cena, y la sangre de ese sacrificio, de ese cordero, debían pintar con ella el dintel o el marco de la puerta. De tal manera, cuando el ángel del Señor cruzara por allí y viera la marca de la sangre en la puerta, pasaría de largo esa casa porque sabría que allí estaría el pueblo de Dios celebrando esa reunión tan importante y no haría daño a ninguno de los primogénitos de esas familias. Y entonces de esta manera se instituyó la fiesta de la Pascua, que era, en otras palabras, una celebración, un recordatorio de cómo el Señor con mano poderosa había librado al pueblo de Israel de Egipto y lo había hecho libre. Porque cuando el ángel de Dios pasaba,
de largo esa casa que tenía la señal de la sangre en el dintel, recordaba el significado de la Pascua. En inglés la palabra Pascua es Passover, que significa que el ángel pasó de largo, ¿sí? De ahí viene la palabra Pascua. Ese ángel pasó de largo y esa sangre representó aquel sacrificio que Jesús haría en favor de cada uno de nosotros. En ese momento era una promesa que estaba en el futuro. Por eso la Pascua es el recordatorio de la liberación del pueblo de Dios y de la promesa del Cordero que quitaría el pecado del mundo. Es por eso que Juan el Bautista llama a Cristo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces la Pascua es ese recordatorio de ese momento tan importante en la vida del pueblo de Dios. Ahora, cuando Jesús viene a esta tierra y da su vida por nosotros, el símbolo se encuentra con la realidad. Por eso a partir de allí una serie de ceremonias y ritos que tenían que ver con sacrificios y demás cosas en el templo ya no son más necesarias. Por eso el velo del templo se rasga cuando Cristo muere, dando a entender que todo aquel sistema de sacrificios ya había cumplido su propósito y ahora Cristo Jesús es la realidad de la salvación, se había cumplido esa promesa. Por eso a partir de esta última cena que está registrada en Juan capítulo 13, el Señor va a dar paso de la Pascua a la Cena del Señor. Es una festividad, más bien una ceremonia, un rito que se celebra, que desciende, que proviene de la celebración de la Pascua. Por eso ya no es más necesario sacrificar un cordero, porque ya Cristo fue sacrificado. Pero sí es necesario celebrar la Cena del Señor como ese recordatorio. Amigos, allí a esto apunta el significado de la Pascua y en este caso de la Santa Cena. Ahora ustedes se preguntarán, ¿y qué tiene que ver un conejo, un huevo de chocolate, una rosca con todo esto que significa la Pascua? Claramente, amigos, no tienen nada que ver. No tenemos ahora mismo el tiempo para desarrollar de dónde provienen estas prácticas del huevo de chocolate y otras cosas, pero quiero que ustedes comparen todo ello con lo que dice la Biblia y verán que no tiene nada que ver. El verdadero significado de la Cena del Señor, de la Pascua, de la Semana Santa, donde celebramos generalmente estas cosas, en realidad es que el Señor murió por amor y para garantizar la salvación de sus hijos. Tenemos que dar gloria a Dios y recordar ese precioso sacrificio. Bien, el lavamiento de los pies, como ustedes vieron en el texto anterior, forma parte de esta ceremonia tan especial de la Santa Cena. Cuando Cristo pidió que los discípulos prepararan un lugar para celebrar esta última cena, que era muy importante, el Señor también pidió que se preparara palanganas, agua, toallas, lo cual era una práctica común y era un acto de hospitalidad cuando una persona llegaba a cierto lugar, que un siervo, un esclavo, que en aquella época era muy común, se acercaba para lavar los pies de aquella persona que llegaba a casa. Pensemos por un momento un clima caluroso, seco, donde las personas no usaban zapatos cerrados como usamos hoy, sino que usaban sandalias descubiertas, sus pies se llenaban de polvo, se irritaban, se resecaban. Entonces, un acto de hospitalidad cuando alguien llegaba a tu casa era que un siervo tomara agua y lavara los pies de esta persona para poder sentirse cómodo y agradable en ese lugar. Antes de celebrar la Cena del Señor era necesario lavar los pies porque era una costumbre de la época. Cuando los discípulos entran en ese aposento dispuesto para celebrar la Cena del Señor, ellos se dan cuenta que habían palanganas, que habían agua, que habían toallas, pero no había ningún siervo por ningún lado, no había ningún esclavo dispuesto a hacer esa tarea. Y en su corazón ellos empezaron a pensar, yo no estoy dispuesto a lavar los pies, yo no voy a lavar los pies de aquel. Fíjense cómo el Señor sabía esas diferencias que habían en el corazón, habían celos, habían envidias. Era necesario que los discípulos se despojaran de todo eso para poder recibir realmente a Cristo como su Salvador.
Y entonces mientras todo esto sucedía en el corazón y ellos inocentemente sin darse cuenta que Cristo leía sus corazones, el Señor mismo se ciñó, se despojó de su manto, se ciñó una toalla y el Salvador del universo, Dios mismo, se arrodilló y lavó los pies de estos discípulos. De esta manera, simbólicamente, a través de este sencillo acto, limpió esos corazones de todos esos sentimientos negativos que los separaban, que les producía desunión, en realidad no le hacía bien a nadie esos sentimientos. Entonces Jesús instituyó a partir de allí este ritual tan sencillo que forma parte de la Santa Cena y que debe hacerse junto con. Por eso Dios dejó una lección que ellos nunca iban a olvidar, la necesidad de estar limpios, de ser humildes y permitir que el Señor limpiara su corazón de todos estos sentimientos negativos. ¿Los apóstoles practicaban la cena del Señor? Vamos a ver, 1 Corintios 11, el apóstol Pablo, 23 al 26. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado, fíjense, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Aquí nosotros comprendemos claramente que el apóstol Pablo, al igual que todos los apóstoles y los discípulos que continuaron adelante con el mensaje y con la iglesia de Dios, ellos habían entendido que esta ceremonia era importante porque el Señor mismo la instituyó y a partir de allí la instituyó como un recordatorio. Por eso dice: haced esto en memoria de mí, todas las veces que partieres este pan, que bebieres de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces allí se instituyó una práctica que ya los apóstoles del Señor, aunque Cristo ya no estaba más entre ellos, la celebraban conforme el Señor les había indicado aquella última cena con los discípulos. Entonces, algunas consideraciones respecto a la cena del Señor. Jesús la instituyó en lugar de la Pascua, ya lo entendimos. Segundo lugar, previo a la cena debe hacerse el lavamiento de los pies. ¿Por qué? Porque este lavamiento significa que Dios limpia simbólicamente. Recuerden, amigos, que todo lo que estamos estudiando en esta noche respecto a los ritos y ceremonias son ritos sencillos, simples en su práctica, pero profundos en su significado. Entonces el simple acto de lavar los pies unos a otros hace que nosotros ejercitemos la humildad, que nosotros reconozcamos que somos pecadores, que necesitamos limpieza de nuestra vida. Y también, ¿por qué no? Es una oportunidad para ponernos a cuenta entre nosotros, porque entre nosotros, como todo grupo de seres humanos, hay roces, hay diferencias, hay situaciones que por allí se presentan, que producen distanciamiento, quizás sin querer has lastimado a tu hermano o a tu hermana. Entonces es un momento para la reconciliación, no solamente con Dios, sino también entre nosotros. Por eso es fundamental que previo a participar de la cena se haga el lavamiento de los pies. Tanto yo sea lavado mis pies como yo lave los pies de otro. ¿Okay? En tercer lugar, debe hacerse con pan sin levadura y vino, que es jugo de uva, en realidad sin fermentar. Esto es fundamental, amigos, porque el pan sin levadura representa el cuerpo de Cristo. Y ese jugo de uva, que la Biblia lo llama vino, en realidad es un jugo de uva fresco, que no tiene alcohol, no tiene fermento. Porque tanto la levadura como el fermento del jugo de uva representan el pecado en la Biblia. Y Cristo Jesús no tenía pecado. Entonces por eso no es cualquier pan, por eso no es cualquier vino, ni mucho menos vino con alcohol, sino que es jugo de uva fresco, que la Biblia lo llama vino, pero era un jugo de uva sin fermentar. Y en último lugar, representa la remisión de los pecados, o sea, el perdón de nuestros pecados,
y es un recordatorio de la muerte de Cristo. Qué preciosa promesa. Cada vez que nosotros celebramos la Santa Cena, recordamos la promesa que el Señor hizo antes de partir. Dijo: yo no celebraré más esta cena hasta el día que pueda hacerla con ustedes en el reino de los cielos. O sea, la Santa Cena me lleva hacia atrás a recordar el sacrificio de Cristo. Me recuerda que yo necesito la limpieza y el perdón de Cristo en mi vida. Y también me recuerda esa promesa de que un día Jesús vendrá y yo podré y tú podrás, si es tu deseo, celebrar esa Santa Cena junto con Cristo. Qué maravilloso privilegio, amigos, ¿no es verdad? Muy bien, vamos adelante. El casamiento, otro rito y ceremonia muy importante que encontramos en la Biblia. Miren lo que dice el Señor en Mateo 19, 4 al 6. Él respondiendo, Jesús les dijo: ¿no habéis leído que Él los hizo al principio? Varón y hembra los hizo, y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Amigos, qué importante es este tema y este texto que estamos leyendo juntos. El matrimonio es parte del plan de Dios para la familia, para la raza humana. Dios instituyó el matrimonio, el casamiento, incluso antes de que el pecado entrara en la humanidad. Eso nos da una pauta muy importante, y es que el Señor tiene a la familia humana en una alta estima. Y aunque hoy nosotros en la cultura, en la sociedad en que vivimos, tristemente el matrimonio ha sido desprovisto de su significado y su importancia, nosotros vamos a ir a la Biblia y el Señor Jesús nos va a llevar al principio, porque Él está citando Génesis, cuando Dios, cuando creó todas las cosas, y a ese hombre y a esa mujer los unió en el sagrado, en el santo vínculo del matrimonio. Es muy importante, amigos, que nosotros entendamos que al margen de todas las ideologías, de todo lo que la cultura y el mundo hoy puede inferir respecto al matrimonio como algo que no es necesario, como algo que ya pasó de moda, como algo, incluso hay otros modelos de matrimonio que claramente no están en acorde con lo que el Señor, que nos creó, planificó para la humanidad. La Biblia nos presenta que el matrimonio es monógamo, un hombre para una mujer, en un encuentro y en un marco de fidelidad, de respeto, ¿sí? Que el matrimonio también es heterosexual, un hombre, un varón para una mujer. Y también el matrimonio es un vínculo que Dios lo planificó para toda la vida. Entonces, amigos, ustedes que me escuchan, puede ser que tú ya tengas tu familia formada, quizás hijos, quizás muchos años de convivencia con tu pareja, y estás viendo hoy este tema. Qué importante sería que hagas planes de poder casarte, de poder dar ese paso tan importante. Pero pastor, si yo llevo años con mi esposa, llevo años con mi esposo, ¿para qué no vamos a casar? Yo no necesito firmar un libro para decir que elegí a esta mujer. Amigos, Dios reservó una bendición especial para aquellos que siguen el plan de Dios, para aquellos que, conscientes de que el Señor sabe muy bien lo que es mejor para nosotros, deciden obedecer al Señor sin cuestionar, obedecer al Señor aceptando que Dios quiere solamente lo mejor para nosotros. Entonces, no importa cuánto tiempo hace que estás con tu pareja, qué importante, qué oportunidad que Dios te da hoy de poder planificar y poner esto en manos de Dios, y muy pronto celebrar un casamiento, y así tu familia, tu hogar también cuente con la bendición de Dios. Mira qué ejemplo tan importante para tus hijos, ¿verdad? Que quizás son jóvenes, son adolescentes o son niños, y ellos puedan formarse y ver que sus padres están dando un ejemplo de fidelidad, de entrega, de compromiso mutuo, pero también el Señor como ese
esa persona que es parte del hogar para que ese hogar pueda ser feliz y pueda ser pleno. O quizás estoy hablando para un par de jovencitos que están de novios o que están pensando, están orando: Señor, yo quiero encontrar mi pareja, la que será mi futura esposa, mi futuro esposo. Yo quiero hablarte y decirte que necesitas pedir a Dios para que Él te ayude a hacer una buena elección, para que tú seas una persona digna de participar y de poder casarte, para que puedas darle a ese hombre o a esa mujer todo lo que debes dar, para que la felicidad sea parte de tu hogar. Necesitas seguir el plan de Dios para la familia. Al margen de lo que este mundo nos presenta, Dios llamó a los creyentes, a los hijos de Dios, a los cristianos, a levantar en alto las banderas de los principios del Señor, porque así Dios lo instituyó. El matrimonio no ha perdido vigencia. El matrimonio es parte del plan de Dios para tu familia. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por los matrimonios. Gloria a Dios por el Señor. ¿Recuerdan aquel primer milagro impresionante que el Señor hizo? Lo hizo en una boda. En las bodas de Caná, cuando Jesús convirtió el agua en vino. Allí, con su presencia en esta fiesta tan especial, el Señor demostró en la práctica cuán interesado está en bendecir las familias, en bendecir las parejas, los matrimonios. Qué maravilloso Dios que tenemos. Muy bien, otro de los ritos y ceremonias es la ordenación. Vamos a ver juntos aquí este texto. Marcos capítulo 3, versículos 13 y 14. Elección de los 12 discípulos. Después, hablando de Cristo, subió al monte y llamó así a los que Él quiso, y vinieron a Él, y estableció a 12 para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. El Señor Jesús, cuando vino a esta tierra, tenía un plan detallado. Nada de lo que Él hizo o dejó de hacer fue improvisado. Todo obedecía a un plan perfecto que tenía un propósito señalado y específico. Por supuesto, también la elección de aquellos 12 que serían las bases de esa iglesia que el Señor vino a fundar. El Señor oró, eligió a estos jóvenes, los estableció y los envió a predicar. Y aquí hay algo muy importante: el Señor separó a este grupo de muchachos para que junto con Él participaran de todo su ministerio y vieran en la práctica, y después que Cristo ascendiera al cielo, ellos continuaran. Entonces Dios los apartó para una misión muy importante. Eso fue lo que Jesús hizo con los discípulos cuando los eligió. Ahora, allí se instituye de alguna manera, que no era algo nuevo en el Nuevo Testamento, sino que ya era práctica del Antiguo Testamento, la ordenación. Ese momento de consagración donde el Señor elige a sus discípulos y los comisiona con una misión fundamental: predicar el Evangelio. Recordamos incidentes como cuando los sumos sacerdotes y los sacerdotes eran ordenados, se hacía esa oración especial de consagración, porque ellos eran apartados para un ministerio especial. Ellos iban a oficiar en el templo, eran los encargados de llevar adelante las ceremonias y los ritos de la religión del pueblo de Dios. Por eso eran apartados para este ministerio a través de una ceremonia muy importante, que era una ceremonia de ordenación, ¿sí? También se acordarán ustedes en Hechos capítulo 6, cuando el Señor, a través de los discípulos y con la multitud de los creyentes reunida, eligieron y consagraron y apartaron para el ministerio del diaconado a los primeros 7 diáconos. Todos estos incidentes siguiendo la misma pauta, mismo rito o ceremonia de la ordenación. ¿Qué es la ordenación? Es apartar a ciertas personas para un ministerio especial, como en el caso de los discípulos, como en el caso de los sacerdotes, si somos sacerdotes que oficiaban en el santuario, en el caso de los diáconos, ¿verdad?, que fueron en la iglesia primitiva elegidos para una tarea especial e importantísima. Y a partir de allí, entonces, nosotros como iglesia, la iglesia adventista en particular, celebra el rito de la ordenación, ¿sí? Cuando se ora y se consagra, se aparta
a ciertas personas para un ministerio especial, el ministerio pastoral, el ministerio de los diáconos, el ministerio del servicio para nuestro Dios. Entonces, en esa ceremonia de imposición de manos, como lo dice la Biblia, el apóstol Pablo, el Señor separa a estas personas para este oficio, para este ministerio particular. Es claro, y quizás vale la pena aclarar, que esa ordenación, ese momento especial no viene por la imposición de manos de hombres pecadores como nosotros, sino que es un gesto, un símbolo del Espíritu Santo, que es el que capacita, elige y separa a hombres y mujeres pecadores como todos nosotros para servir en su sagrada obra. Eso es la ceremonia de la ordenación. En las iglesias se practica conforme la Biblia nos da este ejemplo. La siguiente y la última de las ceremonias o ritos que vamos a estudiar juntos esta noche es la unción de los enfermos, ¿sí? Y aquí tenemos que ver cuál es el consejo del apóstol Santiago. Santiago capítulo 5, versículo 14 dice lo siguiente: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia. Fíjense, los ancianos, los presbíteros, como lo dice la palabra, son los líderes, personas que fueron apartadas, recuerden, para ese ministerio. Llame a los ancianos, a los líderes de la iglesia, y oren por él. ¿Por quién él? Por el enfermo, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y aparte de allí nosotros tomamos este consejo del apóstol Santiago para practicar lo que se conoce como el ungimiento o la unción de los enfermos. Y aquí es importante establecer una diferencia entre lo que la iglesia popular practica como la extrema unción y lo que realmente la Biblia nos indica que es el ungimiento de los enfermos. Porque la extrema unción es algo que se practica a personas que están ya agonizando, que están en lecho de muerte, como se conoce. Sin embargo, el ungimiento, tal cual la palabra de Dios lo indica y nos enseña, es una oración que se hace poniendo a la persona que está enferma en las manos del Señor, para que el Señor pueda obrar el milagro de la sanidad o no, de acuerdo a su voluntad. El ungimiento es un reconocimiento de parte del enfermo de que su vida está puesta en las manos del Señor. Es por eso que un ministro, un anciano que oficia un ungimiento puede y debe tener una conversación con esta persona que va a ser ungida para que ella pueda entender el significado de esa oración de fe. Esa oración donde su vida, y es un momento también de introspección, de autoexamen, de reconocer nuestros pecados, porque como dice Salmos, el Señor perdona nuestros pecados y sana nuestras dolencias. Entonces la oración, como lo presenta esta imagen, el ministro o el anciano con aceite puro, aceite de oliva, según la Biblia lo indica, que era la práctica, pone un poco de aceite en sus dedos y aplica ese aceite en la frente de la persona. Y acá hay algo muy importante, porque el aceite en sí mismo es un aceite puro de oliva, no tiene ningún poder curativo. Eso por un lado. En segundo lugar, ese aceite no es puesto en la zona donde la persona le duele o en la zona donde la persona tiene la enfermedad. No, ese aceite es puesto en la frente, porque ese aceite simboliza la presencia del Espíritu Santo. Es por eso que las personas que son ungidas deben ser personas que estén conscientes, para que esa persona pueda, junto con el ministro que oficia esta ceremonia, de consagrar su vida y entregar voluntariamente su vida en las manos del Señor, para que el Señor haga su voluntad, ya sea restableciendo su salud o que esta persona quizás pueda descender al descanso. Cualquiera sea la circunstancia, sabemos que el Señor obrará siempre para nuestro bien. Por eso el ungimiento es un reconocimiento de que nuestra vida está en las manos del Señor. Dios hacía milagros maravillosos y los tenemos registrados en la Biblia de sanidad. Y su poder no ha cambiado, el Señor sigue siendo el mismo. Hoy Dios está tan dispuesto a hacer milagros como lo estaba en los tiempos del Antiguo y del Nuevo Testamento. Pero estas ceremonias tienen un significado bíblico muy importante. Entonces, alguno está enfermo, puede pedir
siempre y cuando reconozca y comprenda lo que esto significa, que los líderes de la iglesia puedan hacer una oración de unción, de ungimiento, para que esa persona, Dios mediante, sea restablecida. ¿Está bien? Ese es el rito de la unción por los enfermos. Entonces, amigos, si nosotros repasamos todos estos ritos y ceremonias, veremos cuán ordenado y cuán importante es para el Señor que la iglesia de los últimos días, que la iglesia de estos tiempos siga al pie de la letra sus indicaciones. Porque ustedes verán que en estos ritos y ceremonias que hoy estudiamos juntos, hacemos un repaso desde que la persona nace, desde que es un bebé y es dedicado al Señor, pasando por el bautismo, pasando por la cena del Señor, pasando por el matrimonio, pasando por la ordenación, separado para un ministerio especial, si así fuera el propósito y el deseo de su corazón, y también si esta persona llegase a estar enferma, es decir, todo el proceso el Señor está acompañando. Y dejó este ejemplo para que hoy su iglesia pueda celebrar estos ritos que tienen significados tan profundos y que tienen el propósito general de mantener fresco en nuestra mente que Dios es nuestro Creador, nuestro sustentador y nuestro Salvador. Amigos, de esta manera y con este tema de esta noche estamos finalizando esta serie de estudios bíblicos de las enseñanzas de Jesús. Sin duda que hay muchos más temas que podríamos estudiar. Sin duda que las enseñanzas de Jesús justamente son inagotables. Hay tanta sabiduría en su vida, en su manera de conducirse, en sus palabras, que podríamos continuar. Pero esta serie que fue preparada y los temas que fueron preparados hoy llegan a su final. Y yo quisiera, en primer lugar, agradecerte por estar acompañándonos durante todas estas noches y todas estas semanas. Para nosotros fue una gran bendición poder compartir estos temas, poder prepararlos, poder orar y poder hacerlo junto con ustedes. Y confiamos en el Señor que para ustedes también ha sido una gran bendición. Pero este camino recién comienza. Hay mucho por delante todavía para conocer, para aprender, para profundizar. Y por eso yo quiero invitarte a que tú sigas adelante, sigas conociendo al Señor. A lo largo de este tema y de todos los anteriores, aparece allí mi número de teléfono. Si tú quieres tener una conversación, si quisieras tener una charla pastoral, si quisieras, como no, como hemos ofrecido ya en otros programas, recibir el resumen de todos los temas que hasta aquí hemos estudiado, todo en papel, listo para que ustedes lo puedan repasar, estudiarlo en familia. Puedes hacerlo, anotarlo ahora mismo allí en la casilla de comentarios o mandar un mensaje de WhatsApp a mi número de celular y entonces vamos a hacerte llegar a tu casa este estudio bíblico con el resumen de todos los temas para que puedas estudiarlo en tu casa. Bien, entonces amigos, no quisiéramos terminar esta serie de estudios sin antes hacerte una invitación, que tú puedas realmente acercarte al Señor, que todo este conocimiento, todo esto que estuvimos estudiando juntos realmente se vea reflejado en nuestras decisiones de todos los días, que podamos seguir con este compromiso firme de ser discípulos del Señor, de aplicar las enseñanzas de Cristo en todas las áreas de nuestra vida. Y entonces podamos realmente estar preparados porque Cristo viene muy pronto. Por eso, amigo, amiga que estás aquí, que nos escuchas, que quizás verás este programa en otro horario, en otro momento, quiero recordarte que toda la serie completa, desde el primer tema hasta el último, que es el de hoy, está allí en mi canal de YouTube para que puedas verla, analizarla, compartirla con otras personas y entonces podamos juntos seguir creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Y yo te animo a algo más, que tú puedas buscar una iglesia adventista del séptimo día allí donde estás, en la ciudad donde estés. Tenemos la seguridad que la iglesia está allí. Hay una página en internet donde tú puedes acceder a ella y encontrar la dirección de la iglesia adventista más cercana a tu domicilio.
Y ahora va a aparecer aquí en la pantalla esa página para que tú puedas saber cuál es la iglesia. Acércate a esta iglesia, habrán personas allí que te estarán esperando. Está bien que estamos todavía transitando quizás la parte final de esta cuarentena, de esta pandemia, pero muy pronto, Dios mediante, las cosas volverán a la normalidad y tú podrás acercarte a una iglesia adventista, podrás congregarte allí con personas que tienen el mismo propósito que tú, prepararse, conocer más y más de la palabra de Dios para estar listos cuando Cristo Jesús regrese a buscarnos. No esperes encontrar una iglesia perfecta, porque no existe, pero si tú has reconocido al estudiar la palabra que Dios te está llamando a ser parte de la iglesia verdadera, este es el momento para que lo puedas hacer. Así que mi compromiso contigo a partir de hoy es seguir orando, es seguirte acompañando si es tu deseo. Por eso te recuerdo que vamos a mantener la reunión de todos los martes a las 20 horas a través de Zoom, de esta aplicación que en esta cuarentena hemos aprendido todos a usar, o la gran mayoría, y allí estamos ahora aún participando de este grupo de apoyo espiritual donde despejamos dudas, compartimos experiencias, seguimos profundizando otros temas y vamos siguiendo adelante con el estudio de la palabra del Señor. Así que si deseas participar, por supuesto estás invitado y juntos seguiremos adelante. Vamos a estar orando por cada uno de ustedes. Cómo nos gustaría saber el nombre de todos ustedes, conocerles, saber que nos estuvieron acompañando. Déjenos allí un mensajito, déjanos tu parecer, qué te pareció esta serie, si te generó alguna pregunta, no sé, solamente quiero que sepan que estamos a disposición y vamos a hacer una oración especial para cerrar el tema de esta noche. ¿Me acompañas? Vamos a orar. Amado Padre Celestial, es con gratitud, Señor, que finalizamos hoy esta serie especial de estudios bíblicos. Gracias, Señor, porque conocer de tu palabra nos hace bien. Gracias, Señor, porque las enseñanzas que dejaste en la Biblia hoy entendemos que son tan importantes como en aquella época lo son hoy en día, Señor. Ayúdanos, Padre, para que todo esto pueda ser una bendición para cada uno de nosotros, para nuestras familias. Por favor, bendice a nuestros amigos, nuestras amigas que han participado de toda esta serie, para que todo esto, Señor, pueda ayudarlos a tomar decisiones y a prepararse, porque tú muy pronto vienes en las nubes de los cielos. Bendice cada familia que representamos. Síguenos acompañando con tu presencia a cada uno de los que estamos hoy aquí y a los que estarán viendo este programa en otro momento. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, nos despedimos deseándoles que el Señor los bendiga grandemente y nos veremos muy pronto. Hasta luego.